Hola, muy buenos días. Somos el equipo número 2 y el día de hoy vamos a exponer el tema ciclo celular y regulación génica. El equipo está conformado por Cintia Campos, Juan Manuel López, Luis Ortiz, Jessica Salazar, Diana Zapata y por su servidora Fernanda Ibarra. Antes de comenzar a hablar sobre el tema, nos gustaría compartir la siguiente frase con ustedes. La medicina es la única profesión universal que en todas partes sigue los mismos métodos, actúa con los mismos objetivos y busca los mismos fines. Sir William Osler. Para dar inicio con la exposición, les voy a hablar acerca de las fases del ciclo celular. Pero antes, es necesario resaltar que una característica distintiva de las células cancerígenas es que proliferan de manera descontrolada, a diferencia de una célula normal, la cual prolifera solo cuando recibe las señales específicas en el momento adecuado. Esta proliferación aberrante de las células tumorales se debe a un desajuste en el ciclo celular, mismo que se define como las etapas por las cuales transita la célula para que a partir de una célula se produzcan dos. El ciclo celular se puede dividir en dos grandes eventos. El periodo de preparación o interfase, que a su vez se subdivide en tres etapas, las cuales mencionaré a continuación, y el periodo de división celular o mitosis. La primera etapa es la G1, también conocida como fase GAP1. En esta, la célula crece y se prepara para la síntesis de ADN, sintetizando proteínas y energía en forma de ATP. Su duración aproximada es de 5 horas. La segunda fase es la S, en la cual la célula duplica su material genético. Esta tiene una duración de 7 horas, lo que la convierte en la etapa más larga de todo el ciclo. Después se presenta la etapa G2 o fase GAP2, la cual tiene una duración de 3 horas. Aquí es donde la célula crece y se prepara para la mitosis, etapa donde la célula finalmente se divide y produce dos células idénticas. La mitosis presenta 5 subetapas, mismas que describiré más adelante. Esta tabla nos explica lo que sucede en cada fase del ciclo, las proteínas que ahí intervienen y los fármacos que bloquean esa etapa. Para evitar repetir lo que ya expliqué, solo queda agregar que en la fase G1, las proteínas que aquí intervienen son la cinasa dependiente de ciclina 2, la ciclina E, la cinasa dependiente de ciclina 4 y la 6 ciclina D. Algunos de los fármacos bloqueadores son 5-FU, Xeloda y SIC381, entre otros. En la fase S, como en la fase G2, interviene la cinasa dependiente de ciclina 2 y la ciclina A. Los fármacos bloqueadores en esta etapa son la gencitabina, el cisplatino y la sapacitabina, mientras que en la G2 son el Camptosar, Bepecido y sapacitabina. Continuando con las subetapas de la mitosis, les había mencionado que eran 5. La primera de ellas es la profase. Dura alrededor de 36 minutos y es aquí donde la envoltura del núcleo desaparece. Se condensan los cromosomas y se forma el uso mitótico a lo largo de la célula. Este nos ayudará más tarde a la repartición de los cromosomas de las dos células. La metafase es la segunda subetapa y durante ella se alinean los cromosomas en el centro de la célula, como podemos ver en la imagen del lado derecho. Este proceso se lleva a cabo en aproximadamente 3 minutos, haciendo de esta una de las fases más cortas en todo el ciclo celular. Después, en la anafase, se reparten de manera equitativa los cromosomas en dos grupos. Tiene una duración de 3 minutos. En la telofase, se vuelve a integrar la membrana nuclear, formando dos núcleos, cada uno con un juego de cromosomas. Todo esto se realiza en aproximadamente 18 minutos. Por último, se divide el citoplasma de la célula en la citocinesis, surgiendo así las dos células. Al igual que la tabla anterior, esta también nos sirve de resumen. Podemos observar que la proteína involucrada en la profase es la cinasa dependiente de ciclina 2 y la ciclina B,
y que el taxol, taxotera y vinblastina bloquean esta etapa del ciclo. Durante el ciclo celular hay 3 momentos cruciales en los cuales este se detiene para realizar una revisión del proceso y cerciorarse de que se está llevando correctamente, para así asegurar el éxito de este proceso. Dichos puntos se denominan puntos de revisión. El primer punto de control es denominado G-1/S y tal como su nombre nos indica, se da al final de la fase G1 y a principios de la fase S. En él, la célula se detiene y supervisa si ya está preparada para la síntesis de ADN. El segundo punto de control se va a presentar después de la síntesis de DNA y es conocido como punto de control S. Aquí, la célula se asegura de que no hay errores en las nuevas secuencias de ADN. El tercer y último punto de revisión se da en la mitosis, específicamente durante la metafase, y se conoce como punto M. Aquí, la célula revisa si la repartición de cromosomas se hizo correctamente. Así es como se ven las distintas etapas de este proceso en una raíz de cebolla. Podemos ver aquí a la interfase, la profase, donde ya empieza la formación de fibras de tubulina o del uso mitótico. Aquí tenemos la metafase con la alineación cromosómica al centro, la anafase, la telofase, donde vemos que ya se formó la membrana nuclear y los 2 núcleos, y finalmente la citocinesis, donde ya tenemos 2 células. Oncogenes y protoncogenes. El paso de una etapa a otra durante el ciclo celular y los puntos de revisión de la misma son controlados por diversas proteínas. Algunas proteínas van a acelerar el paso de una etapa a otra y esto los vamos a conocer como oncogenes. Algunos ejemplos de oncogenes son las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas, que se abrevian como CDK. Durante el ciclo celular va a haber tanto ciclinas como cinasas que van a actuar como oncogenes, como en el caso de la etapa G1, en donde la ciclina D va a estar asociada al CDK4 y 6. También podemos encontrar ahí mismo a la ciclina E, que va a estar asociada al CDK2. En la etapa S tenemos el complejo de la ciclina A, que va a estar asociada al CDK2. En la etapa G2 tenemos a la ciclina A asociada al CDK2. Y finalmente en la etapa M tenemos al complejo de la ciclina B, que va a estar asociado al CDK2. Las ciclinas se van a unir a los CDK para formar complejos activos y esto nos va a permitir ir de una fase a otra. En las células cancerígenas, las proteínas van a acelerar el ciclo celular. Esto se puede deber a 2 cosas: que existe una mayor cantidad porque el gen está amplificado o porque hay una mayor actividad por la mutación del gen. Las proteínas que frenan el paso en las etapas del ciclo celular van a ser codificadas por genes supresores, pero en las células cancerígenas hay una alteración, por lo cual va a haber una proliferación descontrolada, ya que va a haber mutación en varias ciclinas. Dentro de las proteínas codificadas por oncogenes y protoncogenes, en los protoncogenes tenemos que son aquellos que nos van a ayudar a frenar el ciclo, por lo cual, pues si pueden notarlo, hay una flecha que va de manera descendiente, mientras que en los oncogenes, que son aquellos que van a acelerar completamente el ciclo, está una flecha ascendente. En los oncogenes encontramos principalmente las ciclinas, mientras que en los protoncogenes pues hay diferentes tipos de proteínas, como es la proteína 21 y la proteína 16, pero principalmente nos vamos a centrar en la proteína 53. La proteína P53 es un regulador negativo del ciclo celular. Esta proteína va a estar alterada en aproximadamente el 50% de todos los tumores. Esta es la encargada de detener el ciclo celular principalmente en la etapa de G1, después de que la célula es expuesta y se daña su ADN. Lo detiene para poder reparar el daño. Cuando se daña una célula, este permite que se siga ciclando aún con los daños que tiene la célula en el DNA. Por eso hay una mutación acumulada en varios genes.
Y diferentes tipos de cáncer son asociados a estos oncogenes y protoncogenes en relación al ciclo celular. Ok, para continuar con este trabajo les voy a hablar acerca del ciclo celular y cuáles antineoplásicos van a interferir en el mismo. La mayoría de los antineoplásicos como tratamiento oncológico actúan bloqueando una o varias etapas del ciclo celular, como es el caso del Taxol y del Taxotere, que van a ser derivados de un árbol llamado Taxus. Estos se van a unir a los microtúbulos para impedir que se realice la mitosis. Como hago mención, estos medicamentos, estos fármacos, van a actuar en la fase mitótica, específicamente en la subfase metafase, al igual que la vinblastina y vincristina. Sin embargo, estos fármacos van a impedir la polimerización de los microtúbulos y con esto van a inhibir la formación del uso mitótico. Después tenemos los antineoplásicos que actúan en la fase de síntesis del ADN. Aquí hay varios, podemos encontrar los antimetabolitos del ácido fólico, los análogos de la citosina, análogo de uracilo, el cisplastino, el campostar. Estos fármacos van a actuar de diferente manera en la fase S. Por ejemplo, dentro de los antimetabolitos del ácido fólico podemos encontrar el metrotextato, que va a interferir directamente en la síntesis del ADN. Por otro lado, el Gemzar o la citarabina van a detener las enzimas específicas involucradas en la síntesis del ADN, al igual que el del 5-fluorouracilo. El plastino forma ductos e impide la síntesis del ADN, y el camptosar se va a encontrar en la línea entre la fase S y fase G1, fase G2, perdón, y va a actuar como un inhibidor de isomerasa 1. Por otro lado se encuentra el etopósido, que es el que tenemos en el recuadro rosa en la parte superior derecha, y este va a actuar en las fases G2 y en la fase M, siendo un inhibidor de la topoisomerasa 2. Se han desarrollado nuevos antineoplásicos y que van dirigidos más específicos, es decir, son particulares para la proteína involucrada en la regulación del ciclo celular. Por ejemplo, tenemos el flavopiridol, que es un potente inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina. ¿Qué tenemos por aquí? El flavopiridol inhibe a la quinasa dependiente de ciclina, CDK1, puede inhibir también al CDK2 y al CDK4. Pues se une al bolsillo del ATP, que sería este, que se encuentra aquí. Bueno, para mantenerse activo la CDK, las quinasas dependientes de ciclina ocupan ATP, sin embargo, el flavopiridol va a llegar a unirse al bolsillo del ATP y con esto va a producir la disminución de la ciclina D1 y que esto conduce a la pérdida de la actividad del CDK4. Entonces, como resultado de esta inhibición, produce una potente detención del ciclo celular y con ello promueve del ciclo celular y de la apoptosis, perdón. El UCN01 es un fuerte inhibidor de proteinsinasas. Ha sido caracterizado también como un fuerte inductor de apoptosis en diversos tipos de células. También se considera competitivo con el ATP. El R-roscovitin, o también conocido como celiciclib, fue identificado como un inhibidor también de las quinasas dependientes de ciclina. El fármaco que se encuentra aquí, que es GW491619, es considerado un potente inhibidor de la CDK4 y
En diarrea son sus derivados, como un ejemplo sería el regorafenib, que tiene una actividad inhibidora frente a la tirosinquinasa receptora y su citotoxicidad en la línea celular del cáncer. Esta es una tablita que, que contiene el proceso celular en el que va a actuar el fármaco, así como la fase clínica en el que se encuentra dicho fármaco. Algunos ejemplos podría ser el SB715192, que es un tipo de inhibidor mitótico, como aquí lo dice, va a actuar en la mitosis, pues bloquea una de las proteínas que el tumor necesita para multiplicarse. Ya se los expliqué en la diapositiva anterior, nada más me faltó agregar que va a actuar en el punto de revisión 2, que estos puntos los vimos ya en las diapositivas anteriores. El oligonucleótido antisentido va a promover la apoptosis. Este ha sido utilizado en tratamientos contra el linfoma, el melanoma, el cáncer de próstata, el cáncer gástrico y el cáncer de mama. Así hay varios fármacos que actúan contra alguna proteína específica, como ya les mencionaba. Este es otro ejemplo, el Nutins es un modulador del P53, pues son análogos, bueno, fármaco se considera análogo de la cis-imidazolina, que inhibe la interacción entre MDM2 y el supresor tumoral P53. El MDM2 es una proteína muy importante, pues es un regulador negativo del supresor tumoral P53. Otro ejemplo sería la envelina, que es un inhibidor de las proteínas de la apoptosis. Claro está así que va a actuar en la apoptosis del ciclo celular. Ahora les hablaremos de apoptosis y cáncer. La célula de cáncer prolifera más, sobrevive más en condiciones fisiológicas que una célula normal. Esto lo logra evadiendo los mecanismos de muerte celular como la apoptosis. La apoptosis es un proceso de muerte celular programada. Durante las primeras etapas de desarrollo elimina células innecesarias. En adultos se utiliza para deshacerse de las células que han sido dañadas irreversiblemente. Juega un papel importante en la prevención del cáncer. Si se evita la apoptosis, puede ocasionar una división celular incontrolada y por consiguiente al crecimiento de un tumor. Está implicada en el origen y la formación del tumor y es responsable de la respuesta a los tratamientos antineoplásicos. Cualquier falla en la maquinaria apoptósica impide que la célula muera al ser expuesta a los tratamientos antineoplásicos. A nivel morfológico, una célula apoptósica se reconoce por una disminución de volumen, una fragmentación del DNA y la formación de cuerpos apoptósicos o vesículas que contienen organelos y material celular que es fagocitado por células vecinas, o macrófagos, lo cual permite que fragmentos de célula muerta desaparezcan sin que se presente material celular al exterior y por tanto no se presente una respuesta inflamatoria en el organismo. Existen dos principales vías por las cuales se da el proceso apoptósico, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Primero les vamos a explicar la vía extrínseca. Esta inicia a nivel de la membrana plasmática de la célula que alberga proteínas receptoras de la familia de receptores de muerte, donde quedan incluidas el receptor del factor de necrosis tumoral, el ligando inductor de apoptosis relacionado al factor de necrosis tumoral y FAS-CD95. Se da la activación de caspasas al momento de unirse un ligando al receptor de membrana, activa las caspasas e inicia la apoptosis. Por otro lado, la vía intrínseca, también denominada vía mitocondrial, es activada en respuesta a señales de estrés intracelular, incluyendo el daño al ADN y producción de especies reactivas de oxígeno o por infecciones virales. De la mitocondria se va a liberar citocromo C, que una vez liberado se une al factor APAF y a la caspasa 9, formando un complejo llamado apoptosoma. Este complejo activa la caspasa 3.
El denominador común de la vía extrínseca e intrínseca de la apoptosis es la activación de caspasas. Esta es una familia de enzimas que se encuentran en las células en una forma inactiva. Una vez que una o ambas vías apoptósicas se activan, las primeras caspasas denominadas iniciadoras se activan por un corte en su molécula, para a su vez cortar y activar a un segundo grupo de caspasas denominadas efectoras, las cuales son las responsables de cortar sustratos clave en las células, como las enzimas que van a degradar el ADN o proteínas estructurales como la fodrina, evento que finalmente causa la morfología apoptósica. El proceso apoptósico es regulado a diferentes niveles por otros dos grupos de proteínas. La familia de BCL2, divididas en proteínas con función antiapoptósica como BCL2 y BAC, bloquean la salida de factores de la mitocondria, y el grupo con función proapoptósica como BAX y BCLXS induce la salida de factores de la mitocondria. Algunas de las proteínas de la familia de BCL2 como BIT, PUMA, NOXA son reguladas por la proteína P53, la cual se activa con agentes que dañan el DNA. Y en este cuadro podemos observar los miembros de la familia de BCL2 y algunos tipos de cáncer en los cuales se encuentran desregulados. Otra importante familia reguladora de apoptosis es la familia de 8 proteínas inhibidoras de la apoptosis o IAP. Estas proteínas tienden a unirse a las caspasas y las inactivan. En general, las células de cáncer tienen grandes cantidades de caspasas y sobreviven sin sufrir apoptosis gracias a que también tienen una mayor cantidad de proteínas inhibidoras de la apoptosis que una célula normal. De esta familia, la surbivina es una proteína importante al hablar de cáncer ya que se expresa solo en tejido fetal y células tumorales. Además de fungir como una proteína reguladora de las caspasas, también es un regulador de la mitosis. Además, existen otras proteínas que neutralizan a las IAP, que son las proteínas SMAC diablo, o segundo activador derivado de mitocondrias de caspasas, que al neutralizar las proteínas inhibidoras de la apoptosis, permiten que las caspasas queden libres para finalizar con la apoptosis. Y en esta tabla podemos ver algunos miembros de las proteínas inhibidoras y el tipo de cáncer en la que se encuentran desregulados. Ya para terminar, yo les voy a hablar un poco acerca de la importancia de la apoptosis en el tratamiento del cáncer. Para esto es necesario entender que el mecanismo de acción de los fármacos y las terapias contra el cáncer, ya sea inmunoterapia, quimioterapia, terapia génica o radioterapia, se van a enfocar principalmente en inducir la muerte celular por medio de la apoptosis. Esto lo hacen, por ejemplo, mediante la exposición a agentes que dañan el DNA y activan la vía intrínseca de la apoptosis. A su vez, se van a modificar los niveles de varios miembros de la familia BSL-2, como el BIT, PUMA y NOXA, que si recordamos son proteínas antiapoptóticas. Algunos agentes, además, van a aumentar los receptores transmembrana de la vía extrínseca, como el CD95, para facilitar que se lleve a cabo la apoptosis también mediante esta vía. En la imagen de la derecha se puede ver la importancia de las proteínas BSL-2 en la regulación de la apoptosis, ya que si están expresadas, la célula no podrá llevar a cabo este proceso. Entendiendo esto, hay que saber que existen alteraciones en la vía de la apoptosis. Es importante porque cualquier alteración en la vía intrínseca o extrínseca puede generar resistencia al tratamiento. Un ejemplo muy clásico de esto es la translocación de la proteína BSL-12 en el 85% de los casos de linfoma folicular, lo que causa una sobreexpresión de esta proteína. Existen otras alteraciones como por ejemplo mutaciones en el gen BAX en tumores sólidos y hematológicos y alteraciones en los receptores de la membrana de la vía extrínseca como el CD95 en el neuroblastoma y en la imagen que les puse a la derecha. En este caso, el problema va a ser que no se expresa de manera normal el CD95 y aún con la existencia de estímulos externos para la vía externa de la extrínseca de la apoptosis, no va a poderse llevar a cabo. Para terminar, y teniendo en consideración lo anterior, existen fármacos que buscan tomar como blanco muchas proteínas claves en la apoptosis. En el libro se mencionan varios. Yo los acomodé en una tabla
y los organicé dependiendo de la proteína blanco, el receptor o el grupo o familia de proteínas sobre la cual actúan, que generalmente es antagonizando sobre estas. Y en la imagen de la derecha les puse el ejemplo del resveratrol, el cual es un fármaco que tiene como proteína blanco la familia de proteínas BSL-2, a las cuales antagoniza. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias por la atención prestada.